sea, nosotros no reconocemos a las personas solamente por su talento, sino según dones, según la oportunidad que Dios le da en su reino. Y nosotros hemos sido ministrados por un don de exhortación en esta mañana. Dios nos ha hablado directamente al corazón y eso es porque Él usa de manera especial cada uno de los vasos que Él coloca en su iglesia. Él usa de manera especial cada vida que se dispone a ser obediente, a escuchar su voz y a transmitir esa palabra, ese mensaje, esa adoración que Él coloca en nuestros corazones. Nuestros corazones se llenan de regocijo en esta mañana porque vemos muchas caras conocidas, personas que han estado con nosotros en una ocasión pasada y vuelven a estar con nosotros, como es el ejemplo de mi tío Rafael y la tía Lilian. Yo les pido que pasen por acá. Pasen por acá, tío. Venga, tío. Venga, tía. Le voy a contar una breve historia. Sí, venga. Le voy a contar una breve historia. Mi tío Rafael Michel y su esposa, que está con nosotros, Lilian Checo, son una familia especial, pero más que ser una familia especial, es el hogar donde yo escuché por primera vez amén. Yo recuerdo que en esa noche el Señor en la sala de su casa me dijo que me amaba y que tenía un propósito conmigo. Y yo agradezco a Dios por sus vidas, por haber invitado a mi abuela y a mi mamá en esa noche. Y agradezco a Dios por habernos tomado en cuenta y por haber tenido misericordia de nosotros. Yo quisiera que ustedes puedan saludar a la iglesia y que la iglesia también los pueda conocer a ustedes. El Señor es hermoso. El Señor se vale de cualquier pretexto para reunir a sus hijos. Él lo va sacando, como se dice, buscando una aguja en un pajar. A través de mí y de mi esposa nació el fruto del Espíritu en esta familia que usted ve. Y ese fruto ha seguido perseverando, luchando contra viento y marea. Porque Él llama a mucha gente, pero son pocos los que llegan. Él llama a mucha gente y que viene con mucha euforia, mucha alegría. En ese instante se sienten sobrenaturales, pero se enfrían. Se enfrían. Pero aquellos que perseveran, como aquellas vírgenes que hablan el Evangelio, aquellas 10 vírgenes que 5 perseveraban y otras 5 seguían caminando. Y cuando el Señor se acercaba y le preguntó por ella, ¿dónde está tu luz? Esa luz se había opacado porque ese aceite se había desparramado. Pero las otras 5 perseveraron. Y por perseverar recibieron la bendición del Señor. Así yo me plazco y así me siento sumamente feliz, porque a través de nosotros la semilla del Señor ha seguido creciendo. No solamente por parte de mi hermana y mis sobrinos queridos, sino de mis propios hijos, que también recibieron al Señor. Pero cada quien le sirve a su manera. Tenemos 3 hijos varones que aceptaron al Señor, pero
2 de ellos, aunque están con el Señor, se enfriaron un poco, como aquellas vírgenes que dejaron terminar su aceite. Pero me queda uno, y ese uno persevera por los otros, y bendice a los otros, y continúa bendiciendo a los otros. Y el Señor se place y se goza. Y el ejemplo de Él es un ejemplo palpable, es un ejemplo que da vida, que da gozo, que da fruto, porque Él lo hace de corazón. Es un muchacho joven que la vida, como quien dice, la vida terrenal, tiene muchos secretos, muchos premios, muchos tesoros. Sin embargo, Él abandonó todo eso para seguir la línea del Señor. Gracias por permitirme dirigir estas palabras. Yo soy muy emotivo, yo hablo mucho. Y a veces por hablar mucho, hierro mucho también. Pero el Señor sabe que en mi corazón no hay maldad ni odio. Así que a nombre de mi esposa y mío, yo les bendigo y continúen. Ay, gracias por estar aquí, pastor. Una iglesia pequeña. Pero el Señor me dijo ahorita ahí, esta es una iglesia que va a ser grande para mí, pero que vayan a las calles a buscar personas que no conocen al Señor. Eso me lo dijo el Señor ahorita. Vamos a la calle, porque hay mucha gente que no conocen al Señor, el Señor viene pronto. Bueno, yo le voy a cantar yo no soy cantante, pero voy a cantar una canción para el Señor y para ustedes. Yo me amo mucho, yo me entrego a ti, oh mi Dios, tú me diste la vida y sanaste mi herida, que el pecado me causó. Tú siempre fuiste fiel, yo siempre te mentí. Oh mi Dios, tú me diste la vida y sanaste mi herida, que el pecado me causó. No se rían porque yo le digo a él que hace frío arriba. Amén. Héctor, pase por acá, por favor. Hoy yo sé que ustedes notarán la ausencia de una sierva de Dios que llegó hace poco tiempo a la iglesia, pero que se ha hecho notar. ¿Verdad que sí? Yo me refiero a Giselle. Entonces, le pido a Héctor que pase por acá para que nos cuente cómo está Giselle, porque ella fue operada en estos días y queremos saber cómo va todo. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta mañana, me agarró de sorpresa. Bueno, Giselle tenía hace un tiempo presentando una molestia en su parte abdominal, producto de su última cesárea. Se le fue creando un cuerpo extraño con uno de los hilos de la cirugía. Entonces eso le produjo lo que se llama un granuloma, que fue creciendo un poco, le producía mucha molestia. Entonces, cuando ella fue a donde llamó al especialista que le había tratado la vez pasada, entonces le dijo, bueno, va a haber que intervenirte nuevamente y va a haber que sacarte ese granuloma que te está produciendo molestia. Entonces, no hay una cosa más, no hay un peor paciente que un médico. Ella se dijo, pero no hay otro tratamiento alterno, miren a ver qué se puede hacer y eso. Entonces le dijo, no, hay que intervenir, o sea, no es algo muy complicado, es algo sencillo, va a ser ambulatorio y eso te va a tomar unos 5 o 10 minutos, eso te va para tu casa de una vez. Bueno, el asunto fue que estuvimos bregando con eso miércoles, jueves,
Aparentemente la persona que le iba a hacer, el especialista, el cirujano, hubo como mucha complicación en la clínica, como el seguro, que a final de cuentas la pusieron a firmar un papel donde ella dijo que no lo iba a firmar porque le negaban todo su derecho como paciente. Bueno, el asunto fue que ella dijo que no. Y se topó con llamar a otro especialista, que era colega de ella, compañero, y le dijo, eso te pasa a ti por estar yendo donde otra gente, ven donde mí, qué sé yo cuánto. Bueno, el asunto fue que cuando esa persona, que incluso ella dice que es una persona con más experiencia y que es muy, muy bueno en lo que hace, la intervino, él encontró que no solamente era esa sola pequeñez que le había dicho el otro cirujano, sino como que se complicó un poquito más. Entonces, en vez de tomarse los 5 o 10 minutos que le dijo, se tomó casi media hora el procedimiento. Pero para la gloria del Señor todo salió perfectamente bien. Ella salió caminando. Yo también me sorprendí, yo pensaba que te íbamos a traer en una silla de ruedas. Caminando, tiene dolor como es normal, pero ya está en su proceso de recuperación. Hoy ella no vino porque prefirió quedarse descansando, aunque sí tenía el deseo de venir. Pero nada, seguir orando para que el proceso de recuperación sea perfecto y que el Señor siga tomando control. Gracias, Héctor. Bueno, ella me escribió tempranito. Nos vemos allá, pero entonces no vino. Parece que el Señor le dijo, no, tú te quedas, porque tiene que reposar. ¿Y por qué llamé a Héctor? Sencillo, para que además de que usted escuche esta situación de Giselle, se empodere de esta situación y oremos por su pronta recuperación. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en este día por la oportunidad que tú nos das de presentarnos ante tu presencia, intercediendo por la vida de Giselle. Giselle Gómez, que está recién operada, Señor, y que por tu gracia todo ha salido bien. Te pedimos que este tiempo de recuperación y de reposo sea efectivo en su vida y que su recuperación, Señor, sea evidente y que pronto se pueda reintegrar y reincorporar, Señor, a tu cuerpo, a la iglesia. Gracias te damos en esta mañana por las buenas noticias que nos das a través de Héctor. A pesar de la operación, todo, Señor, ha salido bien. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este momento vamos a compartir la palabra de Dios. Y nosotros somos una iglesia que amamos la palabra de Dios. Nosotros nos alegramos cuando cantamos, pero también nos alegramos cuando llega el momento de su palabra, porque a través de la palabra Dios nos habla al corazón. Amén. Nos habla para cambiarnos, para confirmar su mensaje en nuestra vida, para dirigirnos todos los días, para que podamos entender cuál es su voluntad, cuál es su propósito para nuestras vidas. El tema que vamos a compartir en este día se titula de la siguiente manera: es nuestro deber mantener los pies sobre la tierra. Nosotros hemos venido hablando acerca de los deberes de un creyente, de los deberes de un cristiano. Si fuimos a Hebreos 10 y consultamos cuál debe ser el carácter, el compromiso, la relación que debe poseer cada cristiano con Dios, esa relación íntima y personal que cada uno de nosotros debemos demostrar. El domingo pasado llegamos a Romanos 12:1, que nos habla acerca de los deberes. Es una oportunidad que aprovecha el apóstol Pablo para hablar con el pueblo, los cristianos que estaban en Roma, aquellos cristianos que habían padecido tanta persecución, aquellos cristianos que estaban permaneciendo firmes en la fe. Y para que su fe no se viera debilitada, el Señor lo guió a dirigir un mensaje tan especial que ha trascendido a través de los años. Y hoy día seguimos hablando de esta carta que Pablo le envió, inspirado por el Espíritu, al pueblo cristiano radicado en Roma, pero que también sirve para nuestra reflexión en este día. Yo les pido que me acompañen a Romanos capítulo 12, versículo 3. En el mundo se promueve la vida altiva,
En el mundo se promueve la vida supuesta. En el mundo se promueven un sinnúmero de antivalores que debilitan, que socavan, que destruyen no solamente la familia, sino la sociedad por completo. El vivir una vida supuesta, el vivir una vida altiva, es una actitud de autodestrucción. Muchas personas están viviendo de esta manera y no se dan cuenta de que se están destruyendo a sí mismos. Muchos no saben que la vida altiva, muchos no saben que la vida supuesta, la vida que no es, conduce a la soberbia. Y la soberbia no es solo el mayor pecado según la Biblia, sino que es la raíz misma del pecado. Se trata del orgullo de lo que tú eres y del menosprecio de lo que el otro es. Eso es soberbia, no reconocer la dignidad de los que son semejantes a nosotros. La soberbia, producto de la vida supuesta, es una herencia neurótica que crece en las personas vacías de Dios y nos dice cómo vivir para vivir menos. La soberbia es deseo de protagonismo. Eso es soberbia. Para que usted conozca mejor al soberbio, al iracundo, al orgulloso, al que vive del exceso de estimación propia, esta persona no permite que nadie le corrija. No soporta que nadie reciba reconocimiento a su lado, porque todo el reconocimiento debe ser para él. No permite que nadie sea libre. No desea ver a nadie triunfar, porque prefiere ver a todos comiendo de su mano. No quiere ver a nadie crecer ni superarse. El soberbio no tiene amigos. No ama, sino que reclama. Consume y no da. Nadie puede hacer las cosas como él. Nadie tiene buen juicio como él. A nadie escucha porque no le interesa nada. El soberbio, cuando usted le habla, él mira hacia otro lado y hace otra cosa, porque lo que usted dice no tiene importancia. Con el soberbio, incluso, no se puede razonar. En una ocasión, una maestra de filosofía se está dirigiendo a un grupo de estudiantes en una de sus materias. Esta profesora aprovechó un día, una oportunidad para hablar de la irracionalidad de la Biblia, la irracionalidad de su contenido, lo poco científica que ésta era, según su parecer. Y esta profesora comenzó a decir un sinnúmero de cosas negativas en contra de la Biblia y aquellos que la creen. Y ella toma como ejemplo la historia de Jonás. Y con soberbia se propone hablar de este evento que nos enseña la palabra de Dios. Y ella dice, ¿cómo es posible que la gente crea que un hombre llamado Jonás fue echado al agua y que fue comido, tragado por un pez y que estuvo en el vientre de ese pez sin que los jugos gástricos de ese pez lo consumieran y lo devoraran y 3 días después lo tirara en un lugar, en la orilla, en un lugar determinado? ¿Cómo es posible que la gente crea eso? Hay un joven cristiano sentado en la audiencia y se pone de pie y le dice, profesora, los cristianos creen la historia de Jonás por fe. Y yo voy a ser aún más arrojado. Si la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó el pez y no el pez a Jonás, también yo lo creería. Y el debate se encarneció y creció mucho más, producto de esta aseveración irracional de este joven cristiano. Y la discusión tomó otra vertiente, al punto en el cual la maestra de filosofía llegó a decirle al joven, es más, tú ni siquiera conociste a Jonás y mucha gente quizás ni lo conoció y quizás ni existió. ¿Cómo puedo yo comprobar que eso fue cierto si nadie le hizo una entrevista a Jonás? Y el joven,
concluye la conversación de una manera especial. Él le dice, bueno, profesora, le prometo que cuando yo llegue al cielo, entrevistaré a Jonás y le preguntaré cómo fue su experiencia. Y esa maestra le dice, ¿y si Jonás está en el infierno? Él le dijo, entonces le pregunto a usted. La soberbia. La soberbia que no razona, que no hace otra cosa que juzgar a los demás. Por esta razón debemos oponernos con dureza a esta herencia natural neurótica. ¿Usted sabe qué es la neurosis? Son las emociones fuera de control. Eso es una conducta neurótica. Y el que está dominado por la soberbia actúa neuróticamente, sin control sobre sus emociones. Y la palabra de Dios nos enseña que el Hijo de Dios es una persona con dominio propio. O sea que no debe dejarse dominar por ninguna emoción. Romanos capítulo 12, versículo 3, va a confirmar esta introducción de la cual nosotros acabamos de participar. Nosotros hicimos un énfasis en que el soberbio para nada agrada a Dios. Y nosotros vamos a ver cómo en Romanos capítulo 12, versículo 3, el apóstol Pablo nos habla acerca de cuál debe ser la conducta del creyente. Dice la palabra de Dios, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo sabe que el aspecto de un cristiano está muy relacionado con la condición de su corazón. Y por eso él aborda al pueblo de esta manera. Luego de él haber compartido una serie de instrucciones claves, luego de él haber hablado de doctrina básica al pueblo que estaba en Roma, se propone darle un último consejo, un consejo definitivo, un consejo que iba a aterrizar todo el mensaje que el Señor había puesto en su corazón. Y él lo aborda de esta manera. El aspecto de un cristiano depende mucho de la condición de su corazón. Para un cristiano, verse bien y verse como se vería Cristo y verse como un hombre comprometido o una mujer devota a Dios, debe tener en su corazón el orden de Dios establecido. Debe ser una persona que se considera a sí mismo como Dios lo considera. Una persona que no se mira a sí mismo ni más ni menos de como Dios lo ve. Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes no pueden verse ni más allá ni más hacia abajo de como Dios los ve. Ustedes tienen que aprender a mirar hacia adentro para que puedan tener una relación efectiva con los demás. Este verso está hablando de conducta. Este verso está atacando directa y categóricamente aquel complejo de pavo real que tienen algunos creyentes. Esos creyentes que se consideran intocables, que nadie les puede siquiera dirigir la palabra porque se ofenden hasta con el toque del pétalo de una rosa. Y lo que nosotros debemos aprender en esta mañana es que Cristo padeció. Y por lo que padeció aprendió obediencia. Y los padecimientos y las situaciones que se presentan en nuestra vida y en nuestra relación con los hermanos en Cristo y con aquellos que no son hermanos en Cristo, han sido permitidas para la formación de nuestro carácter. Y para que esa formación que Dios quiere llevar a cabo sea efectiva en nosotros, es necesario que aprendamos a mirar hacia adentro. Que no permitamos que la soberbia tome control de nuestras vidas. Por eso, el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo y de la iglesia, utiliza su condición como apóstol y le dice, digo pues, por la gracia que me es dada, digo pues, en la condición, en la bondad recibida por Dios, que me constituyó apóstol,
que me permite reclamarles a ustedes que no se permitan el derecho de ser dominados por la soberbia. La iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros y cada uno de esos miembros son diferentes. Y cada uno de esos miembros posee una función y una responsabilidad individual. Pero para poder cumplir la misión que Dios ha establecido para la iglesia, estos miembros tienen que aprender a caminar juntos y en armonía, apartando la soberbia y proponiendo la cordialidad, proponiendo la generosidad, proponiendo la actitud de siervo que el mismo Jesús demostró en su paso por esta vida. Nosotros no debemos considerarnos superiores a nadie. El mismo Jesús dijo, si alguno quiere ser el primero, entonces será el postrero de todos y el servidor de todos. El siervo de Cristo tiene que aprender a caminar detrás. Tiene que aprender a caminar con la cabeza hacia abajo. El siervo de Cristo tiene que aprender a mirar en los demás. Ese hermano, ese amigo, ese hijo de Dios que necesita ser servido por mí antes que yo ser servido por él. El siervo de Dios debe entender el mensaje que nos da nuestro Señor a través de Filipenses capítulo 2, versículo 3. Acompáñeme allá. Una iglesia que es un cuerpo, una iglesia unida, una iglesia que trabaja en un solo sentido. Es una iglesia que entiende no solo lo que dice Romanos 12:3, sino que puede comprobar a través de todo el contexto bíblico que la Biblia está trabajando en nosotros para que nosotros aprendamos a ser un pueblo unido, un pueblo que no reclama nada, sino que lo da todo, que es generoso, que es servicial en todo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo usted debe considerar a su compañero? Como superior a usted mismo. ¿Qué pasa si su compañero le ofende? Usted tiene que orar por ese compañero, tiene que acompañar a esa persona, tiene que seguir estimando de manera incondicional esa persona. Usted no debe olvidar que Cristo dio su vida por esa persona y la dio cuando aún no le conocía, mucho más cuando ahora le conoce. Si Jesús nos manda a amar a nuestros adversarios, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Si Jesús se detuvo un día a esperar a una desconocida porque Dios lo envió a hablar con esa mujer, ¿cuánto más no se va a detener a trabajar, a obrar en la vida de uno de sus hijos? Y también se detendrá a defenderlo si es usted el que se opone al desarrollo y al cuidado y a la obra que Dios está realizando en esa persona. Dios está trabajando en todos nosotros hasta que se compruebe lo contrario. Y aún comprobándose lo contrario, cuando Cristo nos dice que tengamos a aquellos que son desobedientes como gentil y publicanos, ¿qué es lo que hace la iglesia por un inconverso? Orar. O sea que cuando Cristo dice, tenlos a aquellos desobedientes por gentil y publicano, nos está diciendo, sigan amándolo. Claro, con sus diferencias, restándole privilegios, pero sigan amándolo. Restándole privilegios porque un desobediente no puede ocupar el lugar de un obediente. Pero hay que seguir amándolo. El amor no quita conocimiento, pero hay que seguir amándolo. Nos duele cuando somos afectados, pero hay que seguir amando. ¿Cuál es la regla para tener los pies sobre la tierra? ¿Cómo puedo yo constatar, verificar si soy una persona que tiene los pies sobre la tierra? El apóstol nos dice, piense de sí con cordura.
entonces usted sabrá si tiene los pies sobre la tierra, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Y no es la fe salvadora de la cual está hablando el apóstol Pablo, sino la confianza determinada en Dios y la conciencia de saber que si hoy somos algo, es porque Jesús ha hecho algo en nosotros. Y no porque somos nosotros los que hemos obrado correctamente para ser lo que somos. Una persona que piensa con cordura tiene una perspectiva clara, primero de quién es Él y segundo de quiénes son los demás para Dios. Cuando hablamos de quiénes somos, cuando interiorizamos, estamos refiriéndonos a la autoestima, esa autoestima de la cual tanto nos hablan en los colegios y en las universidades, en aquellas clases de desarrollo humano. La autoestima es el buen valor de sí mismo, y este no debe ser ni muy elevado ni muy bajo, debe estar balanceado. Y el único que puede provocar un balance adecuado en la estima o en la autoestima de una persona es Dios, cuando entra por medio de su espíritu y comienza a regular esa vida. Los ambientes como este tienen termostatos que nos indican la temperatura. Igual los hornos tienen sus reguladores. Los vehículos en los cuales andamos tienen sus reguladores de la temperatura para que nosotros veamos que todo está funcionando correctamente. ¿Y qué pasa cuando usted ve que la temperatura sube demasiado? Usted se detiene y verifica si el carro tiene la cantidad de agua o coolant disponible para el enfriamiento del mismo, para que siga funcionando. Hay creyentes que andan con esta botella vacía y por eso se andan recalentando y quedando en todo lugar, porque no se detienen y dicen, me está subiendo la temperatura, no porque hay enemigos a mi alrededor o todo el mundo está conspirando en mi contra, es porque soy yo que tiene la botella vacía. ¿Por qué Cristo amó sin pesar? ¿Por qué Cristo amó aún a aquellos que le estaban golpeando? Porque Cristo estaba lleno. Cristo no fue a la iglesia a llenarse. Cristo no fue donde los hermanos, a que los hermanos lo llenaran a Él. Él fue lleno de Dios. ¿Y usted sabe por qué Cristo estaba lleno de Dios? Oh, porque era el Hijo de Dios. No, Él nos enseñó cómo se recargan las baterías. Las baterías se recargan en comunión íntima con Dios, porque Él es la fuente de nuestra alimentación. Cuando la autoestima no es regulada por Dios, deja de ser autoestima y pasa a ser autoidolatría, donde yo me valgo de mis logros, mi estatus, mis recursos, mis habilidades, mi apariencia. Y yo comienzo a reconocer que este es el valor de mi vida y creo que este es el todo del hombre. Y cuando llego al final de mi vida, o cuando me quedo solo, entonces reconozco que he actuado mal. Porque déjeme decirle que el que actúa con soberbia se queda solo. Hay que aprender a mirar hacia adentro. Hay que aprender a verificar cómo está nuestro corazón. No sea como aquellas personas que solamente lavan el carro por fuera, chequéelo por dentro también. No sea como aquellas personas que se maquillan muy bien o siempre están peladitos y bien vestidos y bien puestos. Recuerde que nosotros dijimos al inicio que en el mundo se enseña la vida supuesta, la vida fingida, la vida de apariencias. Y nosotros no podemos vivir de las apariencias. Nosotros debemos entender que nuestra vida depende de lo que nosotros somos, no de lo que nosotros hacemos. Que nuestra vida depende de lo que Dios dice acerca de nosotros. De cómo Dios nos define, de cómo Dios nos ve. Porque Dios a nadie que llamó lo sentó y le hizo un cuestionario de cuáles eran sus habilidades o sus logros, o si tenía tanta cantidad de pecado que evitara que él fuera un siervo de Dios. Y ni le preguntó de qué familia venía, ni cuánto tenía en el banco.
Ni siquiera podía mirarlo por fuera, porque qué bueno se podía esperar de aquellas personas con las cuales Cristo compartió su vida. Si uno de los reclamos que le hizo la sociedad que vive de la vida supuesta era que él se reunía y comía con prostitutas y ladrones. Lo cual nos obliga a llegar a la conclusión de que si Cristo estuviera vivo en nuestros días, fuera nuevamente crucificado. Y quién sabe si en vez del pueblo romano lo hubiese crucificado una iglesia de vida supuesta, que bajo cualquier costo desea mantener su apariencia antes que reconocer que está vacía, que está podrida y que está dañada por la soberbia y por la vanidad. No seamos nosotros esa iglesia. Aprendamos a relacionarnos correctamente con todos. Dijimos que aquel que tiene los pies sobre la tierra es una persona que sabe mirar hacia adentro y que también sabe relacionarse correctamente con los demás. Y esto nos habla de correlación o reciprocidad. No trates al otro como tú no quieres ser tratado. Trata al otro como tú quieres ser tratado. Si en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en el ministerio nos tratamos como corresponde, muchos conflictos se evitarían. ¿Usted sabe qué pasaría en la iglesia si cada quien hace lo que debe hacer? La iglesia no se dividiría, la iglesia se multiplicaría. ¿Usted sabe por qué se dividen las iglesias? Por las contiendas. Porque no estamos dispuestos a servir a los demás. Porque no estamos dispuestos a comenzar de nuevo cuantas veces sea necesario. ¿Qué es la cordura? Si hemos recibido en esta mañana el llamado a pensar con cordura, debemos saber qué es la cordura. Y usted dirá, bueno hermano, entonces usted fue a un diccionario, entonces usted fue a una enciclopedia, o quizás usted fue a la internet y consultó la definición de cordura. Gracias a Dios fui a la Biblia y le pido que me acompañe a Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas 17:10 nos enseña qué es la cordura y cómo se piensa con cordura. Lucas capítulo 17, versículo 10. Dice la palabra de Dios, así también vosotros, ustedes que están aquí, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Pensar con cordura es reconocer que fuera de Dios no somos nada y sin Él no tenemos nada. O sea, que el valor que podemos lograr y obtener depende directamente de quién es Él en nosotros, de lo que Él ha podido hacer con nosotros. Significa ser reflexivo. Significa luchar contra la vieja naturaleza. La próxima vez que usted se vaya a comparar con un hermano, yo le invito a que en vez de compararse con un hermano, se compare con Cristo. Porque la razón por la cual Cristo vino a la tierra es para que nosotros tuviéramos una referencia. Un salvador, un mediador, un unificador y una referencia. Cuando usted vaya a hablar de otro hermano, hable de Cristo. Cuando usted vaya a criticar a otro hermano, critique a Cristo. Un famoso pastor decía
que él había aprendido que cuando el pecado le tocaba la puerta, él mandaba a Cristo a abrir. Porque el pecado a él lo había tratado de la patada. Y él no podía seguir abriéndole la puerta al pecado en su vida. Por eso cuando el pecado llegaba a su vida, él mandaba a Cristo a abrir. Cuando se asome la soberbia, el exceso de estimación propia a su corazón, llame a Cristo. Cuando usted se vaya a comparar con alguien, compárese con Cristo, no con otro hermano. Porque lo único que usted tiene en común con el otro hermano es que son pecadores ambos. Eso es lo único que tenemos en común. Pero después, en todo somos diferentes. Hasta nuestras huellas digitales son diferentes. Y Dios a cada quien lo llamó con un propósito distinto. Y lo que Dios está haciendo con usted no es lo que está haciendo con otra persona. Por lo tanto, mejor siéntese, cállese y hable con Cristo. Y hable cuando Cristo pueda hablar, entonces, a través de usted. Porque uno de los consejos que el apóstol Pedro le da a los líderes cristianos es que estos aprendan a guiar con amor y prudencia, con sabiduría, a la grey del Señor, al pueblo del Señor. ¿Usted sabe por qué dice Pedro? Porque Cristo dio su vida por ellos. Y si Cristo dio su vida por ellos una vez, no va a permitir que nadie socave, pisotee, ni menosprecie ese enorme sacrificio que Él hizo por nosotros. Si usted es una persona que durante mucho tiempo se ha subestimado, sepa que Dios murió por usted. Usted es valioso. Y si usted es una persona que se ha sobreestimado, sepa que Dios sabe frenar a tiempo a aquellos que pueden desbocarse. Por eso aprenda a ser reflexivo y como Cristo ponga los pies sobre la tierra. Tenga la cabeza en el cielo, pero ponga los pies sobre la tierra. Cuando usted pueda decir, yo quiero lo que Dios quiere, usted está caminando bien. Cuando usted pueda decir, me entrego para beneficio de los demás, entonces usted está caminando bien. Cuando usted diga, yo quiero vivir según normas, entonces usted está caminando bien. Las reglas que el Señor haya permitido a través de sus siervos, le guste o no, cuando usted diga, yo quiero vivir según normas, entonces usted agradará a Dios. Cuando no se sobreestime por sus dones, ni se subestime por sus complejos. Cuando usted aprenda a no abusar de su autoridad. Cuando usted aprenda a no abusar de la confianza. Cuando usted diga, yo estoy activo en la iglesia para servir. Y para servir de una manera apropiada. Yo concluyo con las siguientes palabras. Debemos vernos como Dios nos ve. Ni demasiados altos, ni demasiado bajos, sino como Dios nos ve. Y si usted quiere saber cómo Dios lo ve, simplemente tiene que leer la Biblia. Una de las cosas que Dios dice de usted en la Biblia es que usted es su hijo, un sacerdote santo, un pueblo adquirido por Él, alguien valioso, alguien importante, alguien que como no es perfecto debe saber cuándo pedir ayuda, cuándo reconocer que las cosas no van, cuándo reconocer que es necesario detenerse en el camino y preguntar por la cena del Señor. Cuándo reconocer que mi sabiduría, mi prudencia,
mi soberbia no me llevará a ningún lado. Un creyente soberbio es como una leche cortada, a todo el mundo le cae mal. Es como un vaso de agua tibia que le daña el estómago a cualquiera. Un creyente soberbio es una persona que produce un sonido molesto cuando los demás lo escuchan. Un creyente soberbio es alguien que habla de parte de sí mismo y no de parte de Dios. Los siervos de Dios, las siervas de Dios eran hombres y mujeres que decían, así dice el Señor. Así dice el Señor, no así digo yo. Y que instruían a sus hijos conforme a la ley de Dios. Que exhortaban a los demás con la palabra de Dios. Que juzgaban y miraban a los demás como Dios los juzga y como Dios los ve. Y que si alguien se aparta e incluso le causa dolor, entonces lo sabe poner en las manos de Dios. En una ocasión, un siervo de Cristo estaba padeciendo mucho, sufriendo mucho. Y una de las cosas de las cuales se quejaba era hasta del ministerio. Estaba cansado de todo. Y una noche, en su desesperación neurótica, va a la casa del pastor de la iglesia y le toca fuerte. Y cuando el pastor abre la puerta, se encuentra este hermano descompuesto y se preocupa por él. Hermano, pasa, ¿qué le está pasando? Siéntese. Le dice, no, yo no me voy a sentar. Yo estoy desesperado. Yo he venido a entregarle el ministerio. Yo he venido a renunciar en todo en la iglesia, porque yo estoy harto de todo. Estoy cansado de tanta prueba, de tanto padecimiento. Y por eso yo he venido responsablemente donde usted para entregarle el ministerio y abandonarlo todo. Entonces, el pastor le pone las manos en el hombro y le dice, hermano, quien le dio ese ministerio a usted fue Dios, así que vaya y entrégueselo a Él. Vaya donde Dios y dígale que usted no quiere servirle más, que usted está cansado de Él y que usted no cree en nada de lo que Él le ha dicho y que su iglesia es una porquería y que Él dio su vida por una porquería. Así que vaya donde Él y entréguele el ministerio. Y cerró la puerta. El domingo siguiente el hermano estaba en su posición, bien vestido y con la actitud correcta. Porque ¿quién es capaz de desafiar a Dios? ¿Quién es aquel capaz de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer o cómo Él lo tiene que hacer? Y su reflexión Él la compartió con el pastor y fue para bien. Y lo compartió también con la iglesia. Y es un testimonio del cual yo estuve en ese lugar y lo escuché. Y entiendo que Dios lo pone en mi corazón por una razón en esta mañana. Si usted ha pensado renunciar, porque la carga ha sido mucha, y si usted se siente decepcionado, no es porque Dios lo ha dejado solo, es porque usted tiene el tanque vacío. Y Dios en ningún momento le dijo a usted que este camino ni era suyo, ni tampoco le dijo que el trabajo era suyo. Por eso Cristo le dijo a su iglesia, si me aman, guarden mis palabras. Yo rogaré al Padre y os daré un consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ese mismo Espíritu que convenció de pecado, de justicia y de juicio a aquel hermano del cual le hablé, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve, porque no le conoce, pero usted sí le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Y cuando Cristo venga, ¿qué encontrará en la iglesia? Cristo solamente viene a buscar personas humilladas. Porque Santiago capítulo 4, versículo 3, dice que Dios atiende a los humildes y mira de lejos al altivo, al soberbio, al orgulloso. Cuando un creyente soberbio va a la casa de Dios, el Señor lo mira de lejos. Y si trata de acercarse, se aleja más. Así que si usted ha sentido que Dios se ha apagado en su vida, busque porque encontrará. Busque porque encontrará lo que Dios está rechazando en su vida. Porque Dios no se aleja de nadie porque sí. Dios no deja solo a nadie porque sí. Dios abandona vidas en términos figurados. Dios se aleja de personas para que por medio del vacío ellos sientan que Dios no está agradado con lo que ellos están haciendo. Si no fuera así, la Biblia no enseñara que no apaguemos el Espíritu. El Espíritu de Dios sí se apaga, sí se aleja, cuando en nosotros hay cosas que Dios repele. Por eso esta es una buena mañana para nosotros ponernos en sintonía con Dios. Y que sin más podamos decirle: Señor, yo he tratado de oír de ti y de tu propósito. Mi corazón soberbio me ha alejado de ti. Pero hoy yo quiero pedirte, Señor, que vengas a mi vida y que completes tu obra en mí. Tú como alfarero perfecto, trabaja en mi corazón como a ti te plazca. Señor, renueva nuestro corazón, renueva nuestro espíritu, Señor.